Antonio de Putina. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia programada por el día de hoy. Ya contamos con la presencia del magíster Jorge Luis Vázquez Velázquez, y el cual el día de hoy va a tocar un tema muy importante para nosotros, que es la didáctica para la enseñanza-aprendizaje. Entonces va a ser un tema muy importante. Entonces ya voy a dar pase al magíster Jorge Luis. Adelante, magíster. Sí, muy buenas tardes, mi estimado maestro Amílcar Figueroa. Muy buenas tardes, por su intermedio. El saludo a todo el equipo de especialistas, a la dirección de la UGEL, Putina de Puno. Muy buenas tardes a los que ya están presentes. Hoy desarrollaremos un tema más importante dentro del área curricular de arte y cultura, concerniente pues a la didáctica en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de esta área tan importante, tan fundamental, tan indispensable. Hemos visto algunas definiciones y hoy nos toca abordar el tema del lenguaje corporal de la danza. Ya, así que pongámonos todos cómodos y con la predisposición a través de esta virtualidad, que es una fortaleza para poder llegar a muchas zonas. Por eso que abrazo fuertemente a ustedes, queridos colegas de la región Puno, de San Antonio de Putina. Del mismo modo, saludo a aquellos que están aprovechando esta magnífica oportunidad generada por la UGEL Putina, a quien felicito y realmente abrazo fuertemente por esa preocupación por el área de arte y cultura. Entonces hay personas también de otras regiones que están siguiendo la secuencia de estos eventos. Continuamos con la didáctica para la enseñanza-aprendizaje de arte y cultura en educación básica regular. Recordando que lo que estoy haciendo es un tanto facilitar ciertas consideraciones, ciertos materiales, de tal manera que ustedes puedan complementar con el trabajo y con la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen, por supuesto. Eso nadie les quita, mis queridos maestros, ¿no? Entonces ya ustedes analizarán para ver si retroalimentan, si a lo mejor acondicionan, usan o también innovan. Recuerden que la práctica educativa es innovación, es llevar también las propuestas novedosas de una manera diferente a nuestros estudiantes, ¿correcto? Muy bien. Para retroalimentar un tanto, si bien es cierto, este tema lo hemos tocado también anoche, ayer, pero es importante volver a retroalimentarnos en cuanto a los enfoques del área de arte y cultura. Hemos hablado que nuestra área curricular tiene dos enfoques. El currículo nacional nos habla de dos enfoques, el multicultural y el interdisciplinario. Multicultural, cuando debemos estar convencidos que a través de este enfoque se resalta la importancia de la diversidad cultural, las manifestaciones artístico-culturales del contexto local, nacional y global, ¿no? Cuando promovemos en nuestros estudiantes analizar, conocer, investigar, ¿no? Y también, por supuesto, explorar y hasta practicar en cierto momento manifestaciones artístico-culturales tanto de nuestra localidad, de nuestra región, de nuestro país, y en este mundo globalizado en el que nos encontramos, por supuesto también la cultura universal, ¿no? La cultura mundial. No podemos cerrar las puertas también. Y cuando hablamos del enfoque interdisciplinario, nos estamos refiriendo a que este implica el proceso de investigar, indagar, obtener información, conocer y estudiar otros referentes artísticos y de otras disciplinas, ¿no? Para integrar diversos lenguajes artísticos y de otras disciplinas o áreas del conocimiento, ¿no? Entonces es importante tener clarísimo que el arte o los lenguajes del arte
no caminan solos, no se desarrollan independientemente o no lo trabajamos, digamos, sin integrar o dejando de integrarlos con otras áreas o entre lenguajes también, por supuesto, el mismo arte. Hay que integrarlos, hay que mover esa interdisciplinaridad, ¿correcto? Y para eso ya hemos estado viendo algunos ejemplos noche tras noche y hoy día también abordaremos otras muestras respecto al lenguaje que nos toca ahora. Entonces, del mismo modo, tenemos que retroalimentarnos en cuanto al propósito del área de arte y cultura, ¿no? Entonces, de esta manera, con estos dos enfoques, sabemos que el área busca plantear a nuestros estudiantes situaciones desafiantes donde puedan desarrollar no solo sus habilidades creativas, sino también sus habilidades de investigación y pensamiento crítico, es lo que veníamos hablando. Por ello, desde el área de arte y cultura, no solo debe plantearse la presencia de múltiples manifestaciones artístico-culturales, sino también la interacción equitativa de las diversas culturas que coexisten en el mundo, en nuestro territorio nacional, regional y local, y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Eso es lo que nos dice también la UNESCO desde el año 2005, ¿no? Entonces nosotros como docentes somos los que tenemos que planificar, promover esas experiencias de una manera equitativa, ¿no? En qué momentos voy a abordar situaciones de interculturalidad o de multiculturalidad, tanto de nuestra localidad, de nuestro país, como de otros países del mundo, ¿ya? Entonces tenemos para trabajar, miren, esa riqueza, esas muestras, sobre todo para promover pues nuestra identidad cultural. Entonces, ya tenemos claro qué es didáctica, qué es enseñanza, qué es aprendizaje. Hemos visto también qué es la música y ahora nos toca ver qué es la danza, ¿no? Entonces, para eso vamos a observar, les invito a prestar bastante atención, este video importante. La danza es la suma de todas las artes, nos dice Igor Yebra, un bailarín y coreógrafo internacional. Me llamo Igor Yebra, soy bailarín, aunque no bailo actualmente, en la actualidad, pero soy bailarín y me moriré siendo bailarín, probablemente. La danza para mí es todo dentro del mundo del arte, porque si tú la analizas fríamente, un bailarín tiene que esculpir su cuerpo. ¿Por qué esculpimos el cuerpo? Un bailarín tiene que pintar movimientos en el escenario, o sea, que pintamos. Un bailarín cuenta historias, como en la literatura. Y un bailarín tiene que hacer todo esto a través de la música. O sea, ahí tienes todas las bellas artes juntas en una. El ballet clásico, como la música, no sé si aquí habrá alguien que toca algún instrumento, no hay otra manera para aprenderlo, que es la repetición constante, desde que eres pequeño. O sea, uno se pone a hacer ballet y se agarra a la barra, se coloca en primera posición y se pasa toda la lección y 1, y 2, y 3, y 4, y sube y bajo. Y no hay otra manera. Y la combinación es eso, son 6 posiciones que hay que repetir y variarlas constantemente. Yo siempre lo aconsejo, ¿no? Incluso a los niños y a los mayores, que se pongan a hacer danza cuanto antes. Para mí, de los valores básicos que aporta es la disciplina. Sobre todo el ballet clásico, porque hay que ser muy disciplinado, ¿no? La constancia, porque si no hay constancia, no hay evolución en ese trabajo. Y luego, humanamente. Y yo creo que la cultura, precisamente el arte, es lo que nos hace ser humanos, nos hace ser
socialmente también mejores personas. Claro, yo cuando descubrí esto me hizo que me apasionara absolutamente por todas las artes. O sea, no concibo un bailarín, y he conocido muchos, ¿no?, que dicen, no, yo bailo y solo me interesa el ballet. Digo, pues te estás perdiendo muchísimas cosas. Tuve la suerte que en mi casa, tanto mi madre como mi padre amaban el ballet, amaban la cultura en general, ¿no? Porque yo he crecido rodeado de libros, nos llevaban a algún espectáculo cuando había de ballet o de música clásica, entonces no era algo ajeno para nosotros. Entonces siempre digo, la educación de los más pequeños parte de los mayores. O sea, al final yo no me hice bailarín porque se me cruzó los cables y dije, oye, bailarín, ¿no? Yo me hice bailarín porque mis padres me enseñaron a amar esa profesión y a respetarla. Estuve en un teatro en Ufa, en los Urales, está lejísimos, para llegar hasta allí casi son, no sé si son como 28 horas de viaje, una cosa de así, ¿no? Porque tienes que agarrar 2 aviones, luego un tren, una locura. Y me acuerdo que al terminar la función, menos 30 grados bajo cero, un frío que te mueres, termina la función, yo que me había tomado mi tiempo en salir, pues había 45 minutos entre que termina y sale, y ahí había 2 señoras mayores, 2 viejecitas de estas típicas rusas con su pañuelo en la cabeza, su vestido, sus bolsas de plástico, porque van siempre con las bolsas de plástico al teatro, a todos los sitios, ¿no?, que han ahorrado lo que no tienen para ir a ver una función de ballet, ¿no?, que la señora me dice en castellano, por favor, vuelve. Para mí eso ha sido lo más gratificante, una de las cosas más gratificantes que he recibido en mi carrera como bailarín. Y he bailado en el Bolshoi, en Mariinsky, La Scala, aquel teatro perdido del mundo, con aquella señora, me dio una lección de vida. Y como ustedes verán, lo que nos habla Igor Yebra, la danza es un lenguaje que integra los demás lenguajes artísticos, ¿no? Ya escucharon, ya vieron por qué, y del mismo modo nos señala que es importante la motivación, ¿no? Nos contó que él se vio motivado para convertirse en un danzarín, en un bailarín, se vio motivado por su padre, gracias a su padre. Y qué bonito sería cuando nosotros como docentes motivemos a nuestros estudiantes. A lo mejor alguno de ellos resulta convirtiéndose en danzarines o bailarines profesionales, de esos que tenemos muchísimos en el país, ¿no? Entonces es importante, y recordemos que los docentes, los arteeducadores, somos los segundos padres también, por supuesto, en este caso, en el proceso educativo, en la escuela, en el colegio o en esta virtualidad. Obviamente, también mostrando esa motivación hacia nuestros mismos hijos, ¿no?, los que somos padres. Entonces, bajo esta entrevista de Igor Yebra, vamos a ver qué es el lenguaje corporal de la danza. Y es que la danza es un lenguaje porque por medio de esta el ser humano se expresa y habla con el cuerpo. Imagínense, ¿no? El cuerpo nos habla, transmite, ¿no?, situaciones, transmite mensajes. A su vez, el cuerpo es justamente el instrumento que nos permite expresar sentimientos, emociones, significados, incluso cargas ancestrales, si nos vamos a una búsqueda más interna. Es decir, podemos transmitir muchas situaciones o significados o señales, ¿no?, que podemos traer como una costumbre. Y es que en realidad, vamos a ver luego, la danza guarda mucha relación con las costumbres, con las tradiciones de un pueblo, hasta incluso van de la mano con las festividades. Y no me dejarán mentir, cada pueblo de nuestro país o del mundo tiene sus festividades propias, llámese aniversarios, fiestas patronales, etc. Y en todas ellas, el principal lenguaje en manifestarse juntamente con estas fiestas tradicionales es la danza, ¿no? Obviamente hay otros lenguajes también, como las artes visuales, la música,
pero la danza es bien importante también cuán importantes son los demás lenguajes artísticos. Vamos a observar ahora una entrevista a un maestro peruano, el profesor Santos Olazábal, a lo mejor lo conocen. Él tiene un elenco de danzas para una universidad peruana y lo que nos habla es sumamente importante, asociado al tema universitario, pero de alguna manera pensemos que nuestros estudiantes, cuando terminan la secundaria, van a posteriormente continuar sus estudios universitarios. Y hay definiciones, conceptos que son valiosas para interiorizar, considerar y transmitirlo también a nuestros estudiantes e incluso a nosotros mismos como docentes para poder ver esta importancia respecto a la danza. La labor fundamental que tiene el elenco es de buscar la interrelación de la cultura mediante la danza. Algo que se habla mucho pero que poco se hace. Esto de interrelacionarse mediante el arte. En este caso con la danza. El elenco busca eso, ¿no? Su principal labor es que crezca la cultura, que crezca la parte humana, porque el arte, la danza, resalta esa parte que muchas veces está escondida en la persona. En estos aspectos, lo que se trata es buscar estos caracteres del individuo, ¿no? Algunos extrovertidos, cómo controlar, algunos son introvertidos, sumisos, cómo sacarlos desde la parte netamente corporal. Y desde la parte cultural, pues, tenemos un bagaje inmenso, que no solamente pasa por la danza, pasa por muchos aspectos culturales que afloran en la danza. En la universidad y en toda institución es importante que exista el elenco porque fomenta valores culturales que hoy en día no se han perdido, que simplemente no se conocen, porque no hay el espacio, no hay la posibilidad. Un elenco de danza te permite, te da ese espacio, te crea esos valores culturales. En este caso, si hablamos de la danza, el conocer la danza desde su hecho folclórico, y hablar de un hecho folclórico es hablar del entorno económico, cultural, religioso, político. Entonces, la danza, como todas las artes, engloba todos estos aspectos fundamentales y principales, ¿no? Esta es una pregunta muy interesante, porque muchos dirán, yo que estudio ingeniería, yo que estudio educación, yo que estudio enfermería, ¿a mí para qué me sirve la danza o para qué me sirve el arte en general? En este caso la danza es importante y te voy a poner 3 ejemplos concretos. Para una señorita que estudia enfermería, acá los alumnos de enfermería, mediante el curso de desarrollo personal, llevan danza. Y danza lo que hace es sensibilizarlas, conocer el cuerpo, conocer el ritmo, las pulsaciones. Creo que no hay mejor profesión donde está expuesta, los alumnos, en este caso los de enfermería, conocer su ritmo cardíaco, son pulsaciones vitales, conviven con la ritma, conviven con la arritmia, conviven con la emoción, la emoción emocional, vale la redundancia, la racional. Es importante que ellos conozcan su cuerpo, su mente, que conozcan sus capacidades. La danza es una actividad que te permite, te desarrolla esto consciente e inconscientemente. Otro ejemplo es educación. Definitivamente es una cuestión pedagógica y como un recurso didáctico te sirve bastante la danza, conocerte, conocer a ti, conocer al niño, conocer al alumno, esta relación que se fomenta entre el que enseña y el que recibe la enseñanza. La danza te permite sensibilizar, la danza sensibiliza tanto corporalmente como mentalmente. Solo pongo estos 2 conceptos porque podría seguir relacionando con las figuras geométricas que se usan, con la suma, en fin, son muchos aspectos que la danza apoya y en sí el arte, ¿no? Se enriquece en varias formas. Primero en valores culturales, valores de conocimientos de su sociedad, de su cultura, de su folclore. Como te vuelvo a decir, no es que no las conozca, no es que las pierda, simplemente no las conoce, nunca las tuvo. Acá en la universidad se les brinda esa posibilidad a aquel que no conozca de que desarrolle estos aspectos. Definitivamente un alumno
que pasa por un elenco de danza o indistintamente por cualquier elenco, está desarrollando y al término de 6 meses, 2, 4 meses va a ser otro. Sus conceptos visuales, sus conceptos van a ser distintos a los que eran antes de que ingresara. Por ejemplo, va a conocer una danza, y conocer una danza implica conocer el arte y la cultura, no solamente regional, sino a nivel nacional. Desarrolla otros ámbitos. Su cuerpo no va a ser el mismo, su mente no va a ser el mismo. La predisposición que va a tener para relacionarse en un ámbito de estudio va a ser totalmente distinta. Te genera mucha tolerancia. En un grupo de danza o de arte, lo que se trabaja también bastante es la tolerancia, porque hay uno que coge los pasos o los movimientos rápidos, pero pueden haber 5 que no lo logran. Se trabaja tolerancia, ¿no? Entonces, definitivamente, desde la parte cultural, va a ayudar a que este alumno desarrolle estos conocimientos perdidos o que nunca los tuvo. Y en la parte académica los ordena, los sensibiliza, como ya te había dicho, ¿no? Y genera la tolerancia, que es lo más importante, creo yo. Lo que a mí me ha pasado, te pongo como ejemplo en el elenco de danza. Yo cuando inicié este elenco lo que busqué fue predisposición para el trabajo, mas no así de repente el talento, porque el talento sin predisposición se pierde. Y lo que se busca con el elenco de danza es que hay una predisposición y mediante esa predisposición desarrollar los talentos que pueden ir encontrando. Y lógicamente la virtud está en empujar del alumno esta predisposición. Cuando yo entré, los chicos, en su mayoría, por ejemplo, una virtud del elenco es que el elenco está conformado en el 98% con mujeres, y no ha sido impedimento para que hagan trabajos netamente de varones. Danzas, el son de los diablos, el atajo de negritos, en fin, podría mencionar muchas otras danzas. Cuando ingresé, todos tenían predisposición, mas no de repente un talento artístico. El desarrollarlo, han pasado 2 años y medio, casi 3 años, el desarrollar esa predisposición ha hecho que consigan virtudes, que logren los objetivos que se habían trazados, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va enfocado el trabajo del elenco de la universidad, ¿no? Que es integrado, la educación es integrada, la educación no está separada. La educación va con los valores científicos, con los valores de la ciencia, pero también con la arte. O sea, una educación integrada, que es lo que hoy en día te da la Universidad de Ciencias Humanidades, va a hacer que el profesional que pueda salir de esta universidad, vamos a estar hablando de otro nivel. No por compararnos respecto de otras instituciones, sino porque va a estar más completo. Su parte humana va a ser más sensible, y un profesional sensible definitivamente desarrolla y desenvuelve mejor las actividades donde esté, ¿no? Algunas definiciones en general que nos aporta Santos Olazábal, director del elenco de danzas de la Universidad UCH en Lima Norte. Realmente es importante rescatar algunas ideas, ¿no? Como por ejemplo, la danza es un hecho folclórico, integrador, ¿no? Y también concluye Santos señalando que es importante desarrollar dentro de la educación, llámese universitaria, la educación básica, regular, incluso, y en todas las edades, la danza, ¿no? Bueno, en este caso él sugiere a través de la conformación de los elencos, porque se estaría garantizando una educación integradora, ¿no? Integral, completa, donde se complementa las ciencias con las artes, ¿no? Esto que muchos pensadores universales desde la época griega, etcétera, siempre hablaban, ¿no? Que es importante avanzar en cuanto a la integración de las ciencias y las artes. Entonces, importante, ojalá ustedes también hayan sacado conclusiones respecto a este video. Bien, entonces entramos ya de lleno a nuestro tema para hoy, didáctica para la enseñanza, aprendizaje del lenguaje corporal de la danza, exclusivamente en la educación básica regular. Recordemos nuevamente nuestras competencias valiosas según el currículo nacional para la educación básica regular en este caso.
aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. En este caso se refiere a las manifestaciones de uso con el lenguaje de la danza y crea proyectos desde los diversos lenguajes artísticos, en este caso desde el lenguaje de la danza. Entonces verán ahí dos imágenes diferentes. Una, un grupo de estudiantes apreciando, observando, deleitándose con una danza que está proyectándose en ese momento, y otra foto donde los mismos estudiantes están recreándose, ¿no? Se están divirtiendo practicando algunos movimientos dancísticos. Entonces, cuando hablamos de aprecia de manera crítica manifestaciones de artístico-culturales, en este caso respecto a la danza, sabemos ya, por lo que siempre estamos señalando, que esta competencia está compuesta por tres capacidades: percibe, contextualiza y reflexiona. Y creo que tenemos claro que como parte de esta competencia nosotros tenemos que promover, o para desarrollar esta competencia, nosotros tenemos que promover al estudiante como espectador crítico, aquel que aprende a indagar, a investigar, a observar, a analizar una obra de danza, una danza, y también a criticar, ¿no? A poner su punto de vista, a emitir su juicio de valor. Entonces, es importante que como docentes gestionemos esos recursos, le brindemos, le facilitemos esas oportunidades para que nuestros estudiantes puedan enriquecerse y puedan desarrollar esta competencia con sus tres capacidades. A veces, seguramente, lo hemos hecho antes de la virtualidad, incluso sacándolos a escenarios festivos fuera de la escuela, fuera de las aulas o dentro de la misma institución, aprovechando aquellas oportunidades festivas para apreciar las obras de arte. A veces enseñando a apreciar las obras entre compañeros, ¿no? Los trabajos, las evidencias, las danzas entre compañeros, y también seguramente promoviendo el uso de videos para que los chicos también observen, sobre todo en esta virtualidad. Yo les voy a proyectar en este momento una danza, porque nuestro Perú, y de eso vamos a hablar más luego, nuestro Perú es potencia, es muy riquísimo en tema de danza. Somos uno de los países que realmente es admirable a nivel del mundo por la cantidad de danzas que tenemos. Y hay muchas danzas que no son muy conocidas, ¿no? Hay unas que son bien promocionadas, creo que en todo el país y hasta en el mundo se conocen y nos admiran porque se van convirtiendo en una especie de patrimonios culturales. Pero hay muchísimas danzas que no son conocidas, como por ejemplo esta de mi tierra. Yo les conté, soy de Cajamarca, de una provincia llamada Selendín, que es parte sierra, y ahí hay una danza muy peculiar, única, ¿no? Del país, única de la zona de Cajamarca incluso. Y les voy a mostrar, seguramente ustedes también en sus territorios o en la zona donde viven cuentan con diversos tipos de danzas, sobre todo Puno, ¿no? A ver, vamos a observar como quien nos ilustramos y también vamos apreciando las danzas de nuestro país. Ya estamos en Selendín, la tierra del chocolate, el sombrero de paja toquilla, el cilulo, y hoy le vamos a agregar algo más a esta definición. Selendín, la tierra de las danzas por Corpus Christi. Acompáñenme a ver de qué se trata. Cada Corpus Christi
Selendín está llamado a ser espectador y participante de sus danzas tradicionales. Los diversos caseríos de esta provincia presentan su grupo danzante y su respectivo santo o santa. Ninguna edad es indiferente a este jolgorio costumbrista y cultural que cada año llena la ciudad con el peculiar sonido de chinchiles. ¡Oh my chile! Y con estos sonidos nos damos cuenta el porqué del nombre. La historia nos cuenta que las celebraciones por Corpus Christi se remontan entre los años 1192 al 1258. Esta fiesta está destinada a celebrar la Eucaristía, 60 días después del Domingo de Resurrección. Tiene por finalidad proclamar e incrementar la fe de la Iglesia Católica en Jesucristo. En muchos lugares es una fiesta relevante y en varios países está dentro del calendario como uno de los días festivos principales. En el Perú, Cajamarca, en la provincia de Selendín, existe un Corpus Christi muy peculiar. Situada en la región suroriental, es una ciudad famosa por su artesanía, especialmente por la confección de sombreros de paja toquilla. Además de uno de los chocolates para taza más puros del Perú. Estas fechas son especiales para este lugar y su adoración está dada por danzas. Si bien los actos principales se dan en la semana de Corpus Christi, los preparativos para estos comienzan mucho antes. Ensayos y confección de atuendos. Todo debe estar preparado para el primer jueves de esta semana. Es este día en el que desde la mañana, bombardas anuncian el traslado de las comparsas desde sus respectivas capillas hasta el templo principal de la ciudad. Pero para conocer de mano de los protagonistas esta festividad, llegamos hasta el caserío de Santa Rosa y converso con Manuel David Chávez, capitán de la danza guayabina, y José Manuel Aguilar, maestro músico también de la danza guayabina. Nos cuentan que la denominación guayabina está relacionada a la tradición que seguía un grupo de danzantes que provenían del lugar llamado en aquel entonces Guayabas, hoy Caserío Limón. Cuenta la leyenda de que esta danza viene del fondo de las Guayabas, que era más antes, Hacienda. La costumbre y tradición viene de que las danzas venían desde las Guayabas hacia Selendín. Les demoraba algo de una semana de caminata, porque venían bailando en cierta parte, ¿no? En ese caserío, que era más antes de la Tranja, existía la contradanza. Y la contradanza se iba al encuentro de la danza que venía de las Guayabas. Se encontraban en la fila casi de Gelí. Y bajaban las dos danzas, digamos, que era de la guayabina y la contradanza. Existen diversas leyendas sobre cómo inició esta forma de adoración, pero de lo que no hay duda es que la guayabina fue de las primeras danzas de Corpus Christi. Esta costumbre es una combinación de religiones, pues por un lado se realizan bailes en alabanza a dioses como el gavilán, la culebra, y por otro lado se adora a una virgen. En el caso de la guayabina, la música solamente la ejecuta un personaje, con bombo y una flauta artesanal. Sin embargo, la guayabina no es la única danza que se presenta en Corpus Christi. Cada grupo tiene música propia y sus propios pasos. Otros grupos incluyen violín, tarola y bombo entre sus instrumentos. Tal es el caso de las danzas como
San Sebastián del caserío de Yanguat, Virgen de la Candelaria del caserío del mismo nombre, Virgen de las Mercedes del caserío de Cachaconga, Corazón de Jesús del caserío de La Guailla, San Francisco de Chuclalás, San Antonio de Padua, San Pedro y San Pablo de El Porvenir, entre otras. Últimamente se sumó una danza, Virgen del Rosario, pero en este caso es un barrio de la ciudad de Selendín. La esencia de todas las danzas es el inconfundible sonido de xilxiles, o conocidos también como maichiles. Estos instrumentos percusivos que usan los danzantes a la altura de las canillas son fabricados con semillas encapsuladas, los maichiles o xilxiles, que suenan al chocar entre sí. Está en un árbol que idéntico al sauce. ¿Cómo se llama el árbol? Maichil. Maichil. Otros lo conocen como xilxil. Y hay otros que lo conocen como cascabel. Esto se lo prepara, se lo coge de la planta y se lo fríe. Con unto lo preparas, lo tuestas, después sacas la pepa y lo coces con un cordel, acá una tela o un cuero de ganado. Si no, no suena, porque si no está abierto, no suena, ¿verdad? Generalmente llevan en la mano un cacho, una porción de caña o una mazorca de maíz, según el conjunto al que pertenezcan, identificándose con su zona de procedencia. La multitud observa detenidamente, pero sin lugar a dudas, lo que desvía la mirada es el curioso actuar de la vieja, el viejo y los toros. La vieja es un personaje normalmente interpretado de manera caricaturesca por un varón, que viste con colores llamativos y que va bailando con los toros. El viejo es quien junto con la vieja intenta domar a los toros, pero casi nunca lo logran y terminan por los suelos con algunas cornadas. Y los toros, cargados por bailarines, van intentando cornear a los otros dos personajes. Los bailarines suelen lanzar los armazones por los aires con gran agilidad, imitando el mugido de los animales. Estos personajes son casi dueños del show y pretenden divertir a la gente. Cada grupo va dando su espectáculo y se retira. Algunos separan el Corpus Christi de las danzas, y no es así. Las danzas vienen exclusivamente para esta fiesta del Corpus Christi, es decir, con sus danzas y sus santos de cada comunidad, vienen para dar mayor realce a esta festividad. Es decir, aquí en Selendín se tuvo esa gracia y esa dicha de fusionar ambas cosas, de juntar en una sola fiesta llamada Corpus Christi a las distintas comunidades a través de sus danzas y a través de la visita que hacen también sus imágenes de cada comunidad a nuestro templo mayor. Cuando el domingo de Corpus llega, una vez terminada la celebración, la devoción se hace notar con la procesión de todas las imágenes que van recorriendo parte de la ciudad. Los grupos danzantes van por delante de su santo haciendo reverencia con su baile distintivo. Como a mediodía, las imágenes regresan al templo. En promedio de las 3 de la tarde, los grupos se desplazan al Coliseo cerrado para dar inicio al concurso. Las agrupaciones se presentan ante un jurado. El Coliseo repleto admira cada danza. Uno a uno va presentando su mejor espectáculo con el fin de llevarse el premio mayor. Pero lo que más se busca es satisfacer a la multitud que se hace presente. En estos bailes de presentación oficial, cada grupo intenta representar sus rituales de siembra y cosecha, las actividades más representativas de sus caseríos. Y como siempre, la vieja, el viejo y los toros son la parte cómica de estas presentaciones. Es así que la tarde llega a su fin. Algunos de los participantes celebran el término del concurso y continúan bailando a las afueras del Coliseo
con una que otra copa de licor. Todos los grupos regresan a sus caseríos y esperan allí hasta el día que deben recoger a sus patrones. El jueves siguiente, la ceremonia es más corta y cada grupo parte con dirección a la capilla de la que una semana atrás salieron. Por última vez se pueden escuchar los sonidos de chinchiles que se han convertido en sinónimo de Corpus Christi en Selendín. Ya sea en mayo o junio, los próximos años, toda esta tradición estará de vuelta. ¿Cuánto se puede hablar sobre esta semana? Quizá no se logre transmitir toda la emoción, el clima cultural, la experiencia completa de estos 3 días. Hace falta vivirlo, sentir de cerca la gran experiencia y saborear la cultura. Una celebración distinta a otras que combina fe y costumbre. La identidad en esta provincia se debe seguir cultivando y es muy grato poder ver a niños participando de toda esta festividad. Esperemos esta tradición nunca se pierda y pueda difundirse aún más. Selendinos a sentirse orgullosos. Y bien, yo creo que las danzas de nuestros pueblos, de las zonas de donde procedemos, nos hacen sentir orgullosos, ¿no? Debemos sentirnos orgullosos de nuestra propia cultura, de nuestra identidad. Y precisamente en los espacios educativos, nosotros podemos, a través de la danza, integrar los diversos lenguajes, otras disciplinas del conocimiento y, por supuesto, el rescate de nuestra identidad, ¿no? La recuperación de nuestra identidad si es que está perdiéndose a lo mejor. Y, por supuesto, valorar también otras costumbres, otras danzas, ¿no? Imagínense cómo a través de este recurso, de estos videos, podemos promover la indagación, la investigación, la observación, el análisis, la reflexión con nuestros estudiantes, con lo que tenemos en casa, como se sabe decir, ¿no? Con lo que tenemos en nuestra zona. Es importante. Y la danza, obviamente, construye. Y la danza aporta a la sociedad, a la comunidad, y va de la mano, pues, como lo dije, con las costumbres, con las festividades, como esta danza que se asocia a la fecha de Corpus Christi todos los años. Entonces, esta es una danza propia, ¿no? Única en Cajamarca y en todo el país. Se ha intentado copiar de repente, pero tan igual que en Selendín, la tierra donde nací con mucho orgullo, seguramente, como lo dije, en Puno, en Arequipa, en el Cusco, y estoy convencido que así es, ya vamos a ver luego, existen muchas danzas, muchas de ellas registradas, pero a lo mejor otras que no están registradas, no nos percatamos, y son momentos que también podemos aprovechar desde nuestra área de arte y cultura para promover ese conocimiento y rescate. ¿Correcto? Al final vamos a comentar sobre todo ello. Y también hay que tener claro que dentro de esta competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Tenemos que promover, igual que hablamos ayer con el tema de la música, que nuestros estudiantes conozcan la evolución que tuvo la danza en la historia desde que aparecieron los primeros habitantes, ¿no? Hasta nuestra actualidad con la danza contemporánea o las danzas que practicamos o que se practican en cada región, en cada zona. Entonces ha pasado pues la danza por diversas etapas, procesos incluso de evolución hasta nuestros días, ¿no? Y es importante que de alguna manera, inteligentemente, tratemos de planificar, programar para desarrollar estos contenidos también, por supuesto. Entonces, no nos olvidemos que al hablar de percibe, contextualiza, reflexiona,
lo podemos hacer promoviendo el conocimiento del contexto natural e histórico donde se ejecuta la danza, ¿no? Como hemos visto en el video. La descripción de la vestimenta es importante, guarda mucha relación la danza con la vestimenta, y al hablar de vestimenta incluso estamos hablando de artes visuales, ¿no? Por eso siempre les comento, y creo que ustedes también lo tienen clarísimo, que la danza no camina independientemente, no se practica independientemente de otro lenguaje artístico, sino conjuga, se integra, y esa muestra es la vestimenta. Descripción de la música e instrumentos, ¿no? Hay que describir también que las danzas guardan relación con ciertos instrumentos musicales como las que vimos, incluso la tradición de esta danza de Corpus Christi es que un solo músico toque la quena o la flauta dulce propia de la zona y el tamborcito, ¿no? Y la descripción de la coreografía. La coreografía es fundamental en el tema de la práctica dancística, ¿no? Entonces, cómo los pasos, los movimientos se tienen que sincronizar, se tienen que ensayar entre el grupo o colectivamente. Y lo más importante, que la danza mayormente promueve el trabajo colectivo, integrador entre personas, el respeto, ¿no? A las diferencias, incluso a la diversidad. Entonces, ese principio de la danza incluso es fundamental para trabajar los ejes transversales, ¿no? Como el respeto, la equidad de género, etc. Bueno, en cuanto a la diversidad, por ejemplo, de danzas en el Perú, es que aproximadamente en nuestro país se han registrado 1.453 danzas, según el blog Danzas del Perú. En el departamento del Cusco se han registrado 199 danzas, en Ayacucho 152, en Huánuco 130 danzas, en Puno, la región donde está la UGEL Putina, al cual pertenecen muchos docentes que están presentes, 126 danzas registradas aproximadamente. En Apurímac, 119, en Ancash, 114, en Moquegua, 77, en Lambayeque, 63, en Arequipa, 56, en Junín, 47, en Cajamarca, mi tierra, 45, en Tacna, 44, en Huancavelica, 42, en Lima 40 danzas, en Loreto 36, en La Libertad 32, en Cerro de Pasco 26 danzas, en Amazonas 21 danzas, en Madre de Dios 21, en Piura 17, en San Martín, donde he radicado y he elaborado por muchos años, casi 20 años, 14 danzas, en Ica 13, en Ucayali 10, y en la región donde me encuentro en este momento dirigiendo esta ponencia, Tumbes, 7 danzas. Aclarando que, una vez más, que el número y registro de estas danzas no constituye un dato oficial, por ello es necesario continuar registrando, ¿no? Promoviendo ese registro, ese apunte de investigación respecto a otras danzas que puedan ser desconocidas, ¿no? En algunos territorios de nuestro país. La mayoría de estas danzas se plasman a través de nuestras manifestaciones de cultura, ¿no? Como hemos visto el video y como les dije al principio, que se traducen en numerosas fiestas patronales, procesiones, carnavales y rituales que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen un origen milenario, otras más modernas se suman a celebraciones importantes, ¿no? Ojalá al final nos vayan comentando ustedes las danzas de su propia zona, a lo mejor nos ilustren en qué consisten. De repente son algunas desconocidas para muchos de nosotros. Entonces, importante, ¿no? Importante que nuestro país cuenta con esa diversidad, con esa riqueza cultural en cuanto a danzas, y es un valioso recurso como para poder promover el trabajo de apreciación artística y, por qué no decirlo, de impulso a la creación artística con el uso del lenguaje de la danza. Bien, entonces no hay pretexto ahí. Y obviamente considerando también otras danzas
que se practican a nivel del mundo globalizado en otros países del mundo, tanto en Latinoamérica como más allá, en otros continentes, y también son valiosas para sacar conclusiones, analizar, ¿no? Bueno, en cuanto a la competencia, crea proyectos desde los lenguajes artísticos, en este caso del lenguaje dancístico. Esta también se compone por 3 capacidades, ya lo vimos desde ayer. Explora los lenguajes artísticos, aplica procesos creativos y evalúa y socializa sus procesos y proyectos, ¿no? Son 3 capacidades que tenemos que promover, desarrollar, trabajarlas para desarrollar la competencia crea, ¿no? Entonces hay que considerar aquí al estudiante como artista, hay que promoverlo al estudiante como artista, pero no como profesional, ¿no? Sepamos diferenciar, tengamos ya bien claro, no estamos formando profesionales en la danza, eso lo harán cuando el estudiante a lo mejor termine la secundaria y decida emprender una carrera artística o vocacional en el campo de la danza, en este caso. Para eso hay escuelas folclóricas, universidades, instituciones superiores que forman artistas. De repente aquí hay muchos artistas o pedagogos en el arte, van en la danza. Muchos van mis abrazos para cada uno de ustedes. Entonces acá ven algunas imágenes de estudiantes, ¿no? Cómo gozan, se divierten, de una manera lúdica incluso, que debemos trabajar los lenguajes del arte y la danza. Díganme ustedes qué estudiante, la gran mayoría, incluso cuando hay números artísticos en los colegios, casi todos quieren apuntarse con su baile, con su danza, ensayan, a veces lo hacen ellos mismos por su propia motivación, ¿no? Y qué mejor con el acompañamiento y el apoyo y mediación de sus docentes, ¿no? Bien, y cuando hablamos de explora, de la capacidad explora los lenguajes artísticos, un tema de trabajar la didáctica con este lenguaje es motivándolo, ¿no? Motivándolo a iniciar con ciertos ejercicios de movimiento corporal, como para que vaya soltándose el estudiante o la estudiante, vaya animándose, y nosotros tenemos que fortalecer ahí, ¿no? Entonces, con una especie de juegos. A ver, veamos esta propuesta, este video. Derecha, 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 siga, acerque, 2, 3, 4, 2, 3, 4. ¿Usted conoce a don Matías, el que le ha pisado un tren? No, señor, no lo conozco, por favor, dígame usted. Ay, no sabe, el pobre hombre, le quedó la mano así. Ay, no sabe, el pobre hombre, le quedó la mano así. ¿Usted conoce a don Matías, el que le ha pisado un tren? No, señor, no lo conozco, por favor, dígame usted. Ay, no sabe, el pobre hombre, le quedó en pie así. Ay, no sabe, el pobre hombre, le quedó en pie así. ¿Usted conoce a don Matías, el que le ha pisado un tren? No, señor, no lo conozco, por favor, dígame usted. Ay, no sabe, el pobre hombre, le quedó en pie así. Ay, no sabe, el pobre hombre, le quedó en pie así. ¿Usted conoce a don Matías, el que le ha pisado un tren? Ay, no sabe, el pobre hombre, le quedó el cuerpo así. La iniciación a la danza puede sugerirse de esta manera, ¿no? A través de juegos, a través de dinámicas, ¿no? Donde los chicos van soltándose, van divirtiéndose e incluso tratando de imitar en el juego ciertos movimientos, ciertos pasos que puede ser en base a alguien, a una persona, o de repente a movimientos de algunos animales, de algunas aves que podamos tener de repente en la zona, ¿no? Entonces, o también algunas otras situaciones significativas, ¿no? Entonces es importante considerar esta práctica. De repente muchos de ustedes lo han implementado, pero da resultados porque el estudiante va identificándose con la danza, va motivándose y va ya agarrando confianza, ¿no?
Eso es lo que tenemos que brindarle a nuestros estudiantes, confianza, motivación. Y también, cuando hablamos, el estudiante tiene que aplicar procesos creativos después de explorar, ¿no? Explora, juega, hace sus primeros movimientos. Ahora el estudiante como artista va aplicando ya algunos procesos creativos que obviamente requieren de algunos ensayos, ¿no? Vamos a ver este video. Bien, hemos visto este corto video respecto ya al ensayo en cuanto a los procesos creativos para presentar luego su proyecto, ¿no? Su obra de danza, aprovechando, por ejemplo, esta pandemia, aprovechando la virtualidad, obviamente con todos los cuidados. Muchas veces hemos tenido que promover el ensayo individual, ¿no? Y los chicos van grabándose y van enviando sus evidencias a través de un video, ¿no? Entonces, es importante brindarle todos esos espacios y esa motivación como para poder trabajar sus obras. Y del mismo modo, para promover también la evaluación y socialización de esos procesos y ya su producto o su obra final del estudiante como artista, con toda esa confianza, tenemos que promover en algún momento de presentarlo. Recordemos que toda obra de arte se crea para ser socializada, para presentarse ante los demás, y lo animamos al estudiante para socializar su obra, su proyecto, y luego entre ellos mismos pueden apreciar, hacerle algunas críticas. Es importante, ¿no? Entonces, pero para ello no nos olvidemos de la confianza que tenemos que brindarles a nuestros estudiantes. Voy a presentar un video con un grupo de 2 estudiantes al cual le enseño, en la institución donde enseño actualmente, cómo han trabajado con total emoción, ¿no?
He querido mostrarles esta evidencia de un grupo de 2 estudiantes dentro de esta virtualidad. Ustedes han visto incluso cómo las estudiantes, claro, no estamos hablando de que buscamos ese desarrollo a la perfección, ¿no? Seguramente con sus errores, pero miren cómo las 2 estudiantes han podido usar este lenguaje para comunicar, para tratar de valorar su identidad. Son de la región Junín. Incluso han considerado trabajar dentro de un escenario natural, ¿no? Propio de la danza de la zona. Entonces, importante esto que podemos promover con nuestros estudiantes. Seguramente ustedes también lo hacen con sus propias estrategias. Bien, no nos olvidemos el rol del docente gestor, investigador, planificador y mediador, ¿no? Bueno, me verán aquí participando en varias danzas por donde recorro, ¿no? Por donde recorro trato de involucrarme, trato muchas veces de participar, no solamente en eventos de danza, sino también en otros eventos que tienen o que guardan relación con el arte o con la educación, ¿no? Por ejemplo, algunos pasacalles que he participado, algunos eventos. En la foto de la derecha estoy con un atuendo, una vestimenta propia de una comunidad nativa de la región San Martín, quechua hablante, ¿no? De la región, la provincia de Lamas tiene una comunidad nativa de los quechua hablantes del barrio Huayco, muy importante y turístico motivo también que convoca a mucha gente, ¿no? Se siente pues esa forma de expresarse mediante este lenguaje, de expresar las costumbres, las tradiciones, la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión nativa. Se siente cuando uno se coloca esos atuendos, esas vestimentas, esos elementos de la danza y practica, ¿no? Entonces ahí también me tienen en algunas partes por donde me dirijo, en Lima, a veces en la región San Martín, en Cajamarca, en Virú, por ejemplo, son estas fotos donde encuentro una diversidad de danzas. Virú en la región La Libertad. Hoy también en la ciudad de Tumbes trato de identificar las manifestaciones artísticas. Entonces, a través de las manifestaciones vamos conociendo la cultura y muchos secretos, muchas cosas que a lo mejor no estamos enterados. Y eso hay que transmitirle a nuestros estudiantes para que valoren lo nuestro también, por supuesto. Entonces, por ejemplo, la foto del centro, estoy aquí en Huánuco, junto a 2 danzarines, ¿no? Y esta foto que siempre lo llevo de recuerdo y que les soy honesto, me emocionó, me impactó bastante esta danza con jóvenes. Cuando me tocó pues ocupar algunas funciones, he tratado de promover eventos en la comunidad como quien acercamos a la población, como quien unificamos, pacificamos, y se puede desde la danza, por supuesto, y desde los otros lenguajes también. Esta danza, los tolentones, que ya se está perdiendo incluso la práctica de esta manifestación en la región San Martín. Se practica en algunos distritos, en algunos pueblos, que representa a los difuntos, los tolentones, que se practica todos los años en el mes de noviembre, de todos los santos, y que quiere decir los difuntos junto a los vivos, ¿no? Que regresan para estar presente con los vivos. Se disfrazan de blanco y miren la vestimenta, cómo trabajado, y los chicos se divierten, juegan, aprenden los pasos, y es interesante, ¿no? En esta foto, por ejemplo, no nos olvidemos, de repente, esto lo muestro porque yo sé que dentro los arte educadores o los docentes de arte también tenemos esas oportunidades de dedicarnos a otros escenarios aparte de la educación, ¿no? De ocupar algunas funciones, algunas gerencias, algunas, de repente, regidorías, ¿no? Ahí estoy junto a un consejo municipal
cuando me tocó ocupar el cargo de gerente de desarrollo social en la Municipalidad Provincial de Lamas, en la región San Martín, este pueblo tan turístico que ojalá algún día puedan conocer ustedes si es que a lo mejor no conocen aún. Entonces, es un pueblo full fiestas, full tradiciones y full danzas, ¿no? Y desde ahí me tocó promover con las comunidades nativas, con los grupos juveniles, ¿no? De todo el ratio de acción que tenía desde esta gerencia, tuve que inclinarme y participar también juntamente con la comunidad, ¿no? En pasacalles, en concursos, etc. Y también el rol de investigador como docente. Entonces es importante investigar y también aportar con investigaciones. Por ejemplo, este es un trabajo de investigación de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Chabuca Granda de Abancay. Un grupo de estudiantes con su asesor trabajaron esta investigación sobre las danzas en el Perú. Ellos nos definen con claridad la diferencia entre la definición de la danza con el baile y han profundizado, y hay muchos temas, incluso consejos de cómo trabajar la danza en el plano educativo. Nos hablan, por ejemplo, de empezar con la improvisación, con ejercicios de improvisación, luego con la coreografía, ¿no? Desde el trazo, desde el diseño, el ensayo coreográfico, que es importante, y finalmente la puesta en escena, que quiere decir, pues, ya después de ensayar, la presentación, la socialización, ¿no? Y por qué no decirlo, la evaluación, de lo que nos habla incluso el currículo nacional. Y también, por ejemplo, me gusta rescatar el trabajo y valorar el trabajo de los peruanos, investigadores, docentes peruanos. Seguramente acá en este grupo pueden haber docentes que están aportando, que escriben, que investigan y que lo ponen a merced, pues, de este recurso para el uso de otros docentes, ¿no? Aquí tenemos rápidamente un último libro publicado, de repente ya han accedido, o a lo mejor ahí tienen los números de teléfono en el video para que ustedes puedan solicitar y puedan incrementar también su conocimiento y su práctica. Sí, amigos, ¿cómo están? Magíster Eduardo Fiesta. Quiero presentarles este último material que hemos publicado. Se llama Apuntes de la danza y el folclore en el Perú. Hemos publicado justamente con nuestra colega y Laura Díaz Fondo. Y sintetiza básicamente muchas de las experiencias en las conferencias, en las charlas que hemos hecho. Está con el prólogo de un ilustre amigo y excelente maestro y muchísimo más amigo, compañero de tantas jornadas, que es el doctor José Carlos Vilcapón. El prólogo le pertenece a él. Este es un material que justamente está orientado hacia la historia de la danza, la teoría de la danza, los elementos de la danza, y básicamente para definir varios de los conceptos que hoy justamente nos están faltando a los maestros, a los profesores, a los instructores, ¿no?, que hacen danza folclórica. ¿Cómo pueden diferenciar el baile, danza, estampa, creación, recreación, ¿no? Y todos esos elementos los vamos a encontrar acá. Espero que este material justamente les sirva a todos los maestros y también a los estudiantes, porque también muchos estudiantes nos han pedido justamente bases teóricas para sus tesis o trabajos académicos. Así que espero que este material les sirva y va a estar al alcance de todos. El precio es muy módico, lo hemos hecho justamente para que esté al alcance de todos. 15 soles. Nos pueden llamar al 999 35 90 18 o por mi correo, ¿no?, eduardofiestas@gmail.com, para cualquier cosa estaremos atendiéndolo y coordinando las entregas de esta recepción. Buenas tardes. Bien, tenemos el aporte de Eduardo Fiestas, un gran maestro en el tema de la danza, ha conformado varios elencos en el país y ahora está poniendo este recurso bibliográfico a merced de los profesores y de cuantas personas quieran conocer o ampliar su bagaje cultural, que puede ser replicado o utilizado con nuestros estudiantes en cuanto a la historia de la danza de nuestro Perú, exclusivamente. Aquí también tienen en esta diapositiva algunos links de situaciones importantes respecto a la danza, que ojalá en algún momento ustedes puedan dar un clic y ampliar, ¿no? E investigar también, seguramente ustedes con este mundo ya de la virtualidad y del avance tecnológico y de los repositorios web, ustedes puedan
usar, ¿no?, adecuadamente y promover con los estudiantes a usar información valiosa, importante para ampliar y construir los aprendizajes, ¿no?, para ampliar los conocimientos y, por supuesto, garantizar un buen trabajo didáctico en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, en este caso del lenguaje corporal de la danza. He terminado mi ponencia, justo son las 7:33 y en este momento dejamos el espacio para las participaciones, las preguntas, de repente también los comentarios o reforzar o comentarnos respecto a su práctica en cuanto al lenguaje de la danza o a lo mejor también comentarnos qué danzas hay de repente desconocidas en los pueblos donde ustedes viven, darnos esa ilustración para poder apoyarnos y poder intercambiar sus experiencias en este momento. Abrimos el diálogo y no se olviden, mientras vamos conversando, vamos dialogando en confianza, con total sinceridad, evalúen mi ponencia de hoy, colocando un 1 si consideran que ha sido deficiente, colocando un 2 si consideran que ha sido regular, un 3 si ha sido bueno o un 4 si ha sido excelente. En el chat, por favor. Bueno, gracias César, está felicitando, excelente material, maestro, muchas gracias por la ponencia excelente desde Huánuco, un abrazo, conozco Huánuco, precioso Huánuco, 3 oportunidades, Tingo María también, por supuesto, Tocache y toda la región San Martín, conozco, incluso me he dirigido desde Huánuco hasta Lima por ese tramo carretero, ¿no? Muy excelente, un pueblo lleno de gente emprendedora y el arte también, por supuesto, ¿no? Buenas noches, maestro, y felicitaciones por su ponencia. Gracias. ¿Con quién tengo el gusto? No puedo. Con maestro Eloy Santos Sanabria. ¿Cómo está, maestro? Me alegra. Sí, las 3 noches va participando usted. Sí, partiendo desde los elementos de la danza, donde tenemos básicamente lo que es el movimiento, el cuerpo, el espacio, que son elementos básicos de la danza, aunque otros autores consideran otros elementos, pero yo considero que esos son los básicos. Sí. Lo otro, ya desde el enfoque formativo y el enfoque por competencias, los 4 lenguajes en la competencia CREA, el de más bajo nivel es pues repetir e imitar. Si nosotros cogemos una danza y volvemos a repetir de repente la misma coreografía, no le estamos enseñando y el alumno no está aprendiendo a crear, porque crear es hacer algo diferente, algo nuevo, algo mejorado. Entonces, si nosotros tenemos una situación, por ejemplo, en la danza, puede ser un problema o una situación, y nosotros aplicamos todos los procesos didácticos, planteamos nuestro reto, nuestro propósito, eso finalmente el alumno tiene que llevarlo a otra situación similar. Cuando lleva a otra situación similar, tiene que ser creativo, porque no puede repetir lo mismo que ha hecho en el colegio, porque la situación cuando lleva a otra realidad es diferente. Por ejemplo, si va a ser una enfermera o va a tener otra profesión, el material con el que va a trabajar es diferente, por lo tanto tiene que ser creativo. Eso es lo que nos menciona la evaluación formativa. Ese era el comentario que iba a realizar, maestro, y gracias. Muchas gracias, maestro Eloy. Usted está en todo lo cierto. Felicitaciones por su aporte. Efectivamente, ¿no? Cómo trabajamos la creatividad desde la danza cuando muchas veces de repente tratamos de que el estudiante solamente imite los pasos ya o las coreografías ya existentes, sobre todo tratando de no romper con la tradición cultural, folclórica o dancística de ciertos pueblos, ¿no? Y el reto está en que sí, de alguna manera es importante, no podemos desestimar en que el estudiante explore esos mismos movimientos como exploración, ¿no? Vivencie
vivencie, analice como parte de la apreciación, pero en algún momento debemos motivarlo al estudiante para que él mismo o ellos mismos creen su propia coreografía, sus propios pasos. Entonces, a ver, ya aprendí, por ejemplo, de la morenada o de la diablada, ya aprendí los pasos, ¿no? Lo he ensayado todo, pero ¿cómo yo puedo crear a partir de ello, ¿no? ¿Cómo puedo innovar? De repente puedo crear mi propia danza, ¿no? Entonces, es importante. Y también la creatividad se promueve si es que en algunos momentos desarrollamos esas actividades de imitar esos pasos, de vivenciarlo, con el crear la propia vestimenta, ¿no? Haciéndolo reflexionar al estudiante, mira, no tienes recursos, pero de repente para alquilar, para comprar una vestimenta, pero también con los materiales que cuentas a la mano, tú los puedes crear. Vieron las chicas, por ejemplo, que salieron parte del vestido lo han trabajado con costales, ¿no? Esos costales negros que a veces ya se van reciclando, con eso lo han trabajado. Entonces, van también por ahí desarrollando el tema, la parte del pensamiento creativo divergente. Muy bien, felicitaciones, maestro Eloy. Importantes aportes. Veo que siempre, todo noche tras noche, está siguiendo la secuencia y eso nos fortalece, ¿no? ¿Alguna otra participación, por favor? Sí, puedo continuar un comentario. Maestro, Maestro, sí. En la actualidad, ¿cuál sería la diferencia más resaltante, por ejemplo, entre la experiencia de aprendizaje y un proyecto? Porque yo estuve analizando y lo veo muy similar, porque finalmente una experiencia de aprendizaje, pasando por una situación, un problema de nuestra realidad, de nuestro entorno, nos planteamos el reto, el propósito, los criterios de evaluación y finalmente llegamos a una evidencia. Evidencia nos arroja una producción o una actuación. Lo que el proyecto también al final nos vaya a arrojar a una producción o a una actuación. Entonces, ¿dónde de repente radicaría la diferencia más visible, ¿no? En este caso, maestro. Bueno, la diferencia principal está en la evidencia o en el producto que se espera alcanzar, mi querido maestro Eloy. Mientras que la experiencia de aprendizaje conlleva a una evidencia propia de una sesión o de una clase, vamos a decirlo, el proyecto busca una evidencia integradora que puede ser al final de diversas sesiones, ¿no? Por ejemplo, ahí he compartido un proyecto educativo en cuanto al lenguaje de la danza, donde en la sesión 7, 8, ya el estudiante, producto del trabajo planificado desde la sesión 1, desde el planteamiento de la idea, del proyecto, de los ensayos y todo lo demás, aterriza en las últimas sesiones ya con su producto o con su proyecto final, su evidencia final. De tal manera que puede tener más espacio para seguir toda una secuencia, sesión tras sesión. Mientras que la experiencia no necesariamente sigue una secuencia. En una sesión puede desarrollar, por ejemplo, un tema, puede desarrollar un lenguaje, una competencia, ¿no? Y en la otra experiencia puedes complementar o puedes cambiar también de evidencia, ¿no? En una experiencia puede ser un dibujo, una evidencia, en la otra experiencia puede ser a lo mejor una canción, ¿no? O un tema musical. Mientras que en el proyecto, por ejemplo, verán en esa muestra que he compartido, todo el bimestre se ha trabajado el lenguaje de la danza, ¿no? En este caso, pero ello no quita de que en las clases también vamos integrando los demás lenguajes. Entonces, por ahí está la diferencia. Profesor, buenas noches. ¿Me llegan a escuchar? Sí, le escuchamos. Gracias por el pase. Un saludo a todos los colegas presentes, de igual manera para usted. Muy agradecido principalmente por la ponencia, porque es muy escaso estas ponencias o que haya una iniciativa de las demás mujeres y del mismo ministerio, ¿no?
para que haya este tipo de ponencias, especialmente para nuestra área. Les saludo desde aquí, de la provincia de Grau, región Apurímac, del distrito de Progreso. A mí me parece muy interesante que toquen este tema de la danza, porque desde mi experiencia propia, yo llevo ya enseñando trabajé en la región Lima, y por motivos de aprendizaje, desde mi punto de vista, el aprendizaje lo aprendí más en temas de danzas, viniéndome aquí a Apurímac. En la práctica mismo, y viendo desde el punto de vista de los estudiantes, porque ellos ya menos en esta región, todos bailan, porque yo trabajo en una zona rural. Y principalmente aquí las danzas son danzas agrícolas, danzas guerreras, y como siempre hay las danzas de enamoramiento, ¿no? Como son las llamadas, el famoso, al menos por el lugar donde estoy, se llama chaques. Pero viéndolo desde el punto de vista social, los estudiantes de alguna manera sufren un estrés por bailar lo mismo cada año, los mismos pasos, a pesar de que los padres de familia dicen, ¿no? Profesor, queremos que se mantenga nuestra identidad cultural. Y el problema surge cuando los estudiantes, tú le dices a los estudiantes, vamos a bailar, son muy pocos los que se animan. Y es una realidad que se vive. Esto por el tema, pues, de la globalización y las nuevas tendencias musicales que hay, y que los estudiantes muchas veces no se sienten identificados con sus propias danzas propias del lugar, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales se va perdiendo ciertas danzas, ciertas costumbres, ciertos hábitos en cuanto a las temáticas de las danzas. Y lo que dice el profesor es muy cierto. Muchas veces le decimos a los estudiantes que repitan los pasos, a pesar de que ellos ya saben, primer grado, segundo grado, tercer grado, y llegan a quinto grado ya con un estrés de querer bailar las danzas. Y son un poco reacios. Y eso que nosotros supuestamente, y eso ocurre también con los padres de familia, que ellos que tienen la idea de que los alumnos de quinto año de secundaria deberían bailar mucho mejor que los alumnos de primer grado, cuando en la práctica sucede al revés. Entonces, desde mi punto de vista, es un tema muy complicado para poder trabajar, y no solamente debe ser atacado del área de arte, y entonces ahí también viene el problema, la concepción de que el arte y todas las áreas deben ser trabajadas en una concepción integradora. ¿Para qué? Para que no sufran este tipo de deficiencias. Lo mismo pasa con el idioma. Muchos alumnos no quieren hablar quechua. Al menos en la región donde yo trabajo es una región quechua hablante. Y incluso algunos padres de familia tienen la errada idea de que no se les habla en quechua, sino se les habla en castellano. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que con el castellano y con el inglés van a tener muchas más oportunidades de trabajo. Eso en la práctica es cierto, no lo podemos negar, pero tampoco podemos negar que a los alumnos pierdan su identidad cultural, su identidad, sus orígenes, de dónde son. Entonces, y eso muchas veces se le deja relegado al área de arte. Y más aún si es que de repente el profesor no es del área específica que se le quieren enseñar. Por ejemplo, algunos nos especializamos solamente en artes plásticas, artes visuales, pero no en danza, lo que me pasó a mí, ¿no? Con experiencia propia, porque yo vine aquí a la región Apurímac sin saber nada de danza, pero en la práctica, en el camino, tuve que aprenderlo. Y ahora trato de enseñarles a los estudiantes, a mí me ha funcionado, que yo mismo participe en las danzas, que yo baile con los estudiantes, que yo participe y sea uno muy bien. Entonces, esa es la experiencia que le puedo contar desde mi punto de vista en mi práctica con las danzas. Lo que sí me gustaría que me ayuden, no sé si de repente hay algún colega, tengo ciertas deficiencias en lo que son la banda. He tratado de aprender, he aprendido, pero hay algunas cosas que siempre podemos aprender de los demás colegas, y sé que de su parte, profesor Jorge, pudiera compartirnos algún material para trabajar didáctica en la música en la banda escolar. Creo que nos sería de mucha ayuda. Muchas gracias por el espacio. Muy agradecido, muy buenas noches con todos. Sí, gracias Manuel, gracias. Un abrazo hasta Apurímac, ¿no? Importante.
Sí, pues importante, el estudiante no lo podemos parametrar, ¿no? No le podemos imponer, sino buscar esas estrategias que lo motiven, que lo animen, que lo impulsen, de brindarle esa confianza de vida, ¿no? Entonces, con esas estrategias se logra un trabajo. Para ello, también nosotros tenemos que escuchar al estudiante, sus preferencias, ¿no? Sus necesidades, sus problemáticas, para poder plasmarlo y planificarlo. Si posible, de repente haciéndolo partícipe al estudiante. Gracias a los saludos de la región La Libertad, de la tierra de la ciudad de la primavera, Trujillo. Muchas gracias por el chat. Trujillo, tierra cultural, primaveral, el Festival de la Primavera todos los años en septiembre, y el concurso de la marinera norteña, que se convoca gente del mundo entero a concursar pues en el Coliseo Gran Chimú, ¿no? Y a todos los que están saludando también, por supuesto, van mis abrazos. Magíster, hay una pregunta en el chat de Fernando López. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el elenco y grupo tradicional? ¿O a qué se llama elenco? Ya. Bueno, gracias Fernando López. Bueno, hablamos de elenco cuando es un grupo o equipo, como le llamemos, dancístico, que ensaya y propone la práctica de diversos tipos de danza, ¿no? Entonces no se limita a una sola danza, sino que presenta, trabaja y usa el lenguaje de la danza para comunicar muchas situaciones, pero practicando diversos tipos de danza. Mientras que el grupo tradicional es aquel equipo que hace uso del lenguaje de la danza, pero para una cierta danza o una danza específica, que puede ser un grupo de un cierto pueblo que solamente, por ejemplo, ellos practican, por ejemplo, la danza, el festejo afroperuana, vamos a poner como ejemplo, practican solamente ese tipo de danza, ¿no? No otra danza más. Son grupos específicos, como tú lo dices, grupos tradicionales, que no quieren romper su tradición en cuanto a la práctica dancística, mientras que el elenco presenta diversas alternativas. Bueno, profesor, a ver si dirige las palabras finales ya para cerrar la noche. Bueno, agradecerte, Magíster, por el día de hoy, una excelente ponencia, creo que nos va a servir mucho. Creo en cada una de nuestras regiones donde nosotros estamos laborando hay diferentes danzas, ¿no? que vamos de repente revalorando las costumbres de nuestro pueblo, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Antonio de Putina nosotros tenemos la danza más conocida como la huifala también, ¿no? También tenemos otra danza que es la rueda, y también tenemos lo que es el capero, ¿no? Nosotros mediante la UGEL estamos haciendo la revaloración, haciendo concursos, ¿no? Y prácticamente con la participación del municipio, ¿no? Estos concursos se dan con la finalidad de revalorar esta danza, ¿no? Entonces, de esta manera, tanto la UGEL y la municipalidad estamos de repente haciendo cultura y de esta manera revalorando, ¿no? Entonces, eso sería, Magíster, solamente invitarles a todos los docentes para el día de mañana. De igual manera vamos a seguir haciendo la videoconferencia a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, será hasta el día de mañana. Gracias, hasta el día de mañana. Gracias, profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Buenas noches, hasta mañana, 6 de la tarde. Muchas gracias, maestro.